Queremos agradecer a las licenciadas en obstetricia, Alicia Silio, que es la presidenta. Alicia, gracias por venir. Ya has venido otras veces, ¿no? Sí, sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Sí, gracias por volver. Está la licenciada Susana Lofeudo. Sí. Gracias, Susana. Acércate un poquito más al micrófono. Y María Alejandra Bustos. Gracias, María, por venir. No, de nada, gracias. Bueno, estábamos hablando fuera del micrófono todo lo que implica un parto. Y la presencia de la obstétrica en ese lugar, ¿no? A partir de ahí, también la cantidad de cesáreas que a veces se hacen, y uno dice, ¿cuál es el motivo para hacer una cesárea? Si el parto natural o el parto normal no es mejor para el bebé, algunos dicen que puede ser más traumática una cesárea, otros dicen que no, que abren, sacan el bebé, no tiene ninguna fricción, ningún roce, hay temor por el cual se recurre a una cesárea por temor a que el parto se pueda llegar a complicar. Hoy por hoy, ¿cómo es la situación? ¿Qué es lo que elige la mujer? ¿De qué manera se van dando estos planteos que se pueden llegar a establecer cuando alguien tiene que dar a luz, por ejemplo, Alicia? Bueno, hoy día realmente es preocupante la cantidad, ¿no es cierto?, que ya nos han llamado la atención desde la Organización Mundial de la Salud de la cantidad de cesáreas. Obviamente que es indiscutible que lo mejor para la madre y lo mejor sobre todo para el recién nacido es el parto. La vía vaginal, o sea, es indiscutible. El canal natural, el canal de parto. Llegar a la vida. Exacto. ¿Por qué? Porque en la medida que ese bebé pasa por el canal de parto, eso ayuda a que, digamos, de una manera lo voy a decir para que se comprenda, como que se exprimen los pulmones y le permite a ese bebé poder expulsar todo el líquido que está en los pulmones, porque estuvo en un medio líquido durante todo el tiempo de la gestación. Por algo la naturaleza lo determina así, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que realmente los recién nacidos de parto normal, de parto natural, de parto vaginal, obviamente que se van a tener una recuperación y una adaptación a la vida extrauterina mucho mejor que los chiquitos nacidos por cesárea. Muchas veces el chiquito que nace por cesárea, a veces le cuesta esto de poder eliminar todo ese líquido y muchas veces terminan a lo mejor unas horas en observación, en una incubadora, donde también eso hace que esté alejado de la familia, ¿no? Sobre todo de la madre, donde lo que más nosotros hacemos hincapié es esa relación que tiene que tener el recién nacido con la madre desde el primer minuto que sale afuera. Susana, lo que estaba diciendo Alicia implica que un nacimiento por cesárea no permite la conexión inmediata del recién nacido con la madre porque hay que llevarlo, hay que, no sé, hacer algunos estudios, tenerlos en observación, y después de qué tiempo volvería con la madre. Sí, eso depende. Más allá depende de la situación. Eso sí, depende cierto, de ¿no? la situación, es decir, a veces va inmediatamente con la madre. Lo que se pierde es ese momento de piel a piel, porque no se olviden que la cesárea implica estar en un quirófano, con una bastante operación. gente de por medio, hay una anestesia, una anestesia peridural, entonces es bastante más, es muy distinto una cesárea que hacer un parto normal, tanto para la madre como para el bebé. María Alejandra, muchos dicen no, con la cesárea es menos traumática porque abren el vientre de la madre y lo sacan directamente al bebé sin que tenga la fricción, como decía recién Alicia. ¿Eso es cierto? ¿Es menos traumático para el bebé? ¿No es tan natural? Y no, claro, porque no se realiza ese paso vaginal. ¿Y por qué eligen las mujeres tener una cesárea antes de un parto? Porque creo que hoy por hoy se está dando porque hay una elección, ¿no?, por parte de la mujer. Sí, traumático no, porque lo que comentaba Alicia, que fisiológicamente ayuda mucho a ese bebé para sus pulmones, así que no creo que un parto sea traumático, no lo es. Y después, bueno, me habías preguntado si... ¿Cuál era la otra pregunta? No, si el hecho de que... que por qué motivo eligen por ahí la cesárea las pacientes. Yo creo que también como uno siempre se habla del parto, que es mucho dolor, siempre hay temor. Comentarios, claro, a veces son comentarios que uno trae negativos, entonces la paciente por ahí dice o cree que con una cesárea, programándola, va a sufrir menos. Porque muchos se dejan llevar por lo que le pasó a una compañera que le contó, y a partir de ahí, sí, Susana. Sí, por eso mismo que la tarea no implica solo el parto,
sino el acompañamiento durante el embarazo. En ese acompañamiento durante el embarazo, el profesional establece un vínculo con el paciente y habla de todos los beneficios y las cosas que pueden pasar en un parto y en una cesárea. Va guiando la decisión que tome. Exactamente, va acompañando y va explicando, y no que está de moda hacer tal cosa y entonces, bueno, sí, es más fácil una cesárea. No, la cesárea implica sus grandes riesgos. También se decía, Alicia, que muchos recomiendan la cesárea porque la cesárea es más cara que un parto normal. No, en realidad eso no es así. No es Las así. obras sociales pagan lo mismo, por ejemplo, a un médico le va a pagar lo mismo por la atención de un parto que por una cesárea. El honorario es exactamente el mismo. Pero bueno, realmente creo que es importante, que sobre todo de nosotras, desde el punto de vista de las licenciadas en obstetricia, la obstétrica o la partera, como se llamamos antiguamente, esto que decía Susana, de que estamos siempre al lado de la mujer, y está en nosotras también desmitificar todo esto, y que tomen conciencia que realmente los beneficios que tiene el parto natural. Lo que pasa es que se ha cambiado un poco lo que es la ideología de lo que significa la maternidad. Sí. A mí me ha tocado pacientes de estar dando todo el curso, la preparación para la maternidad, y por ahí me han dicho, bueno, sí, yo todo bárbaro, pero yo voy a ir a una cesárea. Y bueno, y preguntarle por qué. No, porque mi fecha de parto es para el 25 de diciembre, dice, así que yo ni loca, yo ya arreglé con el médico que me va a hacer la cesárea muchísimo antes. O sea, quieren modificar la naturaleza por una cuestión que tiene que ver con Exacto. una fecha, hasta políticamente. Exactamente. Para que uno no naciera un 17 de octubre, Sí. o postergaban, es cierto esto, o postergaron el parto, y si no se podía, que lo adelantaran, lo hicieran antes. Exacto. Yo conozco gente. Sí, o cuando los chicos tienen que entrar en la escuela, ¿no? De pedir que nazcan antes del 30 de junio. ¿No es riesgoso eso? Sí, claro, por supuesto que sí. O sea, todo lo que nosotros, bienvenida sea la tecnología, bienvenida sea la inducción cuando es necesaria, bienvenida sea la cesárea porque salva vidas, ¿eh? Nosotros no estamos en contra de la cesárea, pero sí estamos en contra de la manera indiscriminada que se está haciendo. Yo creo que una mujer cuando va a decidir tener un parto, sobre todo en privado, debería asesorarse primero, bueno, a ver en qué clínica y estos profesionales, qué índice de cesárea tienen. Nosotros conocemos equipos de obstetricia que uno mira y tiene un 90% de cesáreas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Todas las mujeres son patológicas, las mujeres perdieron la capacidad de parir. Si es una mujer que se embarazó, que no tuvo ningún problema durante el embarazo, fue un proceso natural. Fue un proceso natural. Lo más probable es que ese parto termine en las mismas condiciones. Y después algunas que dicen, mira, yo quiero dar a luz o parir en una pileta, no, lo quiero hacer en mi casa, no, lo quiero hacer en el monte, no sé de dónde, porque no sé, vaya a saber qué se le ocurra. ¿Eso es algo lógico, aceptable? ¿Se le dice que sí o dice, mire, hay ciertos riesgos que según donde usted quiera tener el parto puede ser complicado? Sí, fundamentalmente hay que respetar los derechos de la paciente. Sí, por eso. Y las elecciones. Pero hay algunas elecciones así donde se les aconseja para diciendo, eso mira, no es conveniente. Para eso está el profesional, que tiene que estar muy capacitado, muy bien formado, para explicar los inconvenientes que puede haber y los riesgos que deben correr. Si la paciente está decidida a correr esos riesgos, es un problema de ella, pero también es una elección del profesional si va a seguir acompañándola o no. ¿Ahí se deslinda responsabilidades o no? ¿Se firma algo como diciendo, es Ahí responsabilidad siempre tuya hacer esto, el riesgo lo querés correr vos, yo te aconsejo que no? Exacto, exactamente. Sí, y también poder decir, no voy a atenderlo, no es mi manera de trabajar. Tomar esa decisión. Exactamente. No estoy de acuerdo con eso. Sí, Alicia. No, que se les pide, cuando es en estos casos, se les pide suscribir un consentimiento informado, pero la mujer tiene realmente que tener, la mujer es su pareja, tienen que estar en pleno conocimiento de cómo son las condiciones. No está mal las elecciones, yo soy muy respetuosa de la elección de la mujer, siempre y cuando ese equipo de salud le esté ofreciendo todas las garantías, es decir, de qué manera está todo articulado, porque si en un minuto las cosas pasan de normal a transformarse en patológicas, bueno, ese equipo tiene que estar todo aceitado para ver cómo la voy a derivar, dónde la voy a derivar, qué otros profesionales me van a ayudar en la asistencia, es decir,
todo tiene que estar muy articulado. Y creo que las mujeres hoy están buscando mucho esto, ¿no? Esto que vos decís, o sea, de un cambio, justamente por el exceso de la medicalización en el parto, el exceso de las intervenciones. Entonces la mujer dice, bueno, yo quiero otra cosa, quiero intentar otra cosa porque sienten que a mí, por ejemplo, me han hecho una cesárea que no correspondía. Entonces, vamos para el otro lado, es el otro extremo que también es malo, donde están buscando hacer ese tipo de asistencia en un domicilio o en el agua, sobre todo con personas que no son profesionales, con un título habilitante, que tienen todas las competencias y las capacidades para decir, bueno, hasta acá llegamos en lo que es normal y acá esto no, yo tengo que derivarlo. Entonces ahí esos son los riesgos. María, así, Susana, ¿querías agregar algo? Sí, porque nunca sabemos, un parto puede venir bien, es decir, puede ser un embarazo y un parto de bajo riesgo, ¿hasta cuándo? Hasta que en determinado momento se produce el alto riesgo y hay que intervenir. La complicación cuando dicen si viene de nalgas, ¿no? Sí, bueno, no sí. solo Hay una si frase. viene, bueno, no solo si viene de nalga, hay muchas complicaciones que pueden surgir intempestivamente. En el caso de lo que vos preguntas de la nalga, no, porque ya eso se hubiese... Diagnostica con una ecografía, con esas con la misma palpación, sí. ¿Se puede acomodar si está mal posicionado para salir o se recurre a una cesárea cuando es así? Sí, lo que es la versión externa, que actualmente no se usa. No se usa. Pero sí, se sabía No, hacer. no se usa demasiado, era lo que antes se hacía, el famoso arte obstétrico, ¿no? Que lamentablemente se está dejando bastante. Pero es riesgoso también. Hay que ver si en qué condiciones está esa paciente, si es un feto chico, si se puede intentar un cambio, una versión, como se llama. Pero la naturaleza es sabia, por algo se puso de cola y al poco tiempo a lo mejor vuelve a su lugar a estar en posición de nalga. María, te quería preguntar a propósito de lo que tiene que ver con las decisiones. En su momento decía, no, mira, el parto en el agua tiene que ver con el escenario natural donde está el bebé y entonces sale, llega al agua y a partir de ahí es como tiene un impacto menos fuerte porque del agua pasa al agua y después recién a la superficie. ¿Eso es aconsejable, no es aconsejable? Porque en ese momento hubo muchas versiones que estaban a favor, otras que estaban en contra, los comentarios. Sí, son decisiones de la paciente y de ese equipo. Sí, Susana. Y fundamentalmente estar el lugar preparado para hacer un parto en el agua y con las personas capacitadas para Claro, no es una pileta eso. común donde puede haber el agua contaminada, puede tener un montón de inconvenientes. ¿Eso es así o no? ¿O es la pileta? No importa. Cuando se elige es como una pileta, una bañera grande. No, antes había en una clínica una sala de parto acondicionada con una pileta para los partos que eran acuáticos. ¿Y los partos en los domicilios? Bueno, es lo que yo te decía, ¿no es cierto? El parto en el domicilio se puede hacer si la mujer tiene un equipo que realmente le brinda todas las garantías. Hay que preparar la sala. Hay que prepararla, exacto, tiene que ser un lugar que sea acogedor, que tenga la temperatura suficiente, que sea un lugar que esté limpio, obviamente, sobre todo. Y tranquilamente el parto se puede hacer en la casa, pero teniendo esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿de qué manera yo puedo llegar a hacer otras derivaciones, ¿no? Sí. El año pasado nosotros fuimos a un congreso que se hizo en Toronto, mundial de obstétricas, y estábamos hablando mucho porque nuestra ley contempla la instalación de casas de parto, que sería algo intermedio, no es ni la institución, ni es tampoco el parto en casa. Es un lugar que está ambientado para hacer partos exclusivamente naturales. Entonces, hablábamos con parteras de otros países y, por ejemplo, tanto Francia como Canadá tienen estas casas de parto que están únicamente obstétricas, o sea, no hay ningún otro profesional más que las obstétricas. Pero si tienen un inconveniente no pueden estar alejadas, no pueden estar a más de una cuadra. Entonces, inmediatamente donde se está detectando que algo se está desviando de su causa, directamente
a mucho, una distancia de una cuadra, ya la mujer tiene la asistencia que realmente tiene que tener, ¿no? A veces uno mira, o sea, a mí me ha pasado estar en Buenos Aires en un taxi y uno está para hacer 5 cuadras 20 minutos. Sí, bueno, entonces uno dice, si uno tiene que trasladar a una mujer, no se llega. Entonces ese tipo de cosas tienen que estar muy bien aceitados. Y el tema de la presencia de los padres en el parto. Sí, es un derecho que tiene la paciente. Hay una ley que lo contempla, del padre o de cualquier persona que ella quiera, ¿no? Que ella decida quién la acompañe en el parto. Tiene que ser el padre. Y ayuda muchísimo en el momento del parto para esa paciente. La contención, más allá de la contención nuestra. Cuando le dicen que le ayude a pujar, a apretar la panza, ¿eso también es importante o no? ¿Forma parte de la participación que a lo mejor el padre quiere tener? A veces para simplemente el agarrar la mano, el estar ahí presente, a veces con eso ya es suficiente, no es necesario la intervención del padre. No todos los hospitales públicos me parece que eso lo permiten, ¿no? No, ¿Por qué? Yo trabajo en un hospital público y siempre se le dice a la paciente con quién quiere estar en el parto y durante el trabajo de parto. No. Y los maridos entran bastante. Que antes eran, no, yo mejor no, pero ahora sí, y es una cosa maravillosa. Poder estar es el mejor momento, ¿no? Por eso es tan importante que se incorpore al hombre, tan necesario para el acompañamiento con su mujer, y aparte no perderse ese momento, que es glorioso. No es un momento en el que uno decide si le gusta o no le gusta. Creo que es una responsabilidad y un compromiso que uno lo tiene que aceptar. Si a uno le causa cierta impresión o cierto temor, bueno, ¿qué queda para la mujer? Que está realizando todo el trabajo. Y si la mujer necesita la compañía, lo mínimo que uno puede hacer es estar al lado, como decía María, aunque sea tomándole la mano, acariciándole la cabeza, hablándole para tranquilizarla, ¿no? Sí, pero fundamentalmente volvemos a lo que decía Alicia anteriormente. Hay que respetar lo que puede hacer el otro, fundamentalmente. Si el otro no quiere entrar o la mujer no quiere parir su parto por vía vaginal, hay que ver cuál es el motivo también, que también hay una historia que a lo mejor avale eso. No decir por que sí enseguida, sino saber por qué. Exactamente, por eso hay que escuchar al otro. Yo creo que en medicina estamos perdiendo el oído, hay que saberlo escuchar. Claro, no es una cuestión matemática, ¿no? Me parece que es una cuestión psicológica que también se debe atender más allá de la médica, porque preguntarle por qué lo quiere hacer y a lo mejor después aconsejarle que no es lo más conveniente, entendiendo por qué quiere tener ese tipo de parto, pero después entendiendo eso, hacerle ver que no tiene ningún sentido arriesgarse cuando la verdad la situación se le puede llegar a complicar, y lo que uno que trata es que la complicación esté lo menos posible, ¿no? Sí, fundamentalmente nosotros las obstétricas lo que queremos es lo mejor para la paciente, que ese chico nazca en las mejores condiciones y que sea un acto de gran felicidad. Por eso, si no quiere tener un parto normal, no somos nosotros las indicadas para obligarlo a tener un parto normal, sino está el derecho del paciente. Alicia, en ese congreso que estuvieron en Toronto, creo que habrán capitalizado una gran experiencia, ¿no? Y establecer Argentina, ¿en qué lugar está? ¿En qué lugar estamos? La verdad que en muchas cosas estamos muy bien. Muy bien. Sobre todo en la formación. Cuando el resto del mundo ve cómo es la formación nuestra, que es universitaria, que desde el año 1820, por ahí 24, que se crea la carrera, nosotros tenemos una formación universitaria, realmente en otros países se asombran, porque si bien están muy bien consideradas las obstétricas en otros países, quizás por ejemplo Alemania sí. Tiene 30.000 parteras. 30.000. 30.000. O sea, están muy bien conceptuadas, muy bien ubicadas, pero son técnicas, o sea, no han logrado todavía tener una formación universitaria. Entonces, en ese sentido, la formación que nosotras tenemos es muy buena. Hoy día tenemos en 12 universidades que se dicta la carrera. Y bueno, y esto va a ir creciendo un poquito más, ¿no? Eso es una de las cosas. Por otro lado, tenemos legislación, sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, tenemos una legislación que es del año 2015, donde se nos reconoce todos los alcances que nosotros tenemos por el título. Así que realmente en ese sentido sí. Ahora, en algunas actividades, por ejemplo, en el ámbito privado,
Nosotros no tenemos esa capacidad de poder atender a las pacientes porque no tenemos convenio con las obras sociales, a pesar de que está reconocido por ley, por otro lado no estamos reconocidas. Entonces es como que tenemos un buen reconocimiento a lo que es nivel público, donde la obstétrica está en lo que es atención primaria de la salud, están las unidades sanitarias, están los hospitales, donde hacemos toda la atención desde el primer momento que la mujer viene, hacemos todo el acompañamiento, sea en el embarazo como fuera del embarazo, antes del embarazo, el posparto, pero bueno, no tenemos eso en privado, que eso sí es lo que a nosotros nos falta a nosotros y le falta a las mujeres. Sí, eso sería a nivel nacional, y si yo pregunto por la provincia de Buenos Aires puntualmente. Exacto, eso también en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires también, nosotros estamos muy bien, a pesar de que tenemos la ley, sí no tenemos, porque hoy día una mujer, por ejemplo, quiere optar por atenderse con una licenciada en obstetricia durante todo su embarazo y que le atienda el parto. No lo puede hacer porque la obra social, sí, lo puede hacer, pero le tiene que pagar honorarios particulares. La obra social no cubre. La obra social cubre solamente al médico. Entonces ahí ese es otro de los temas que nosotros visualizamos del número de cesáreas que aumenta, porque no hay una obstétrica que pueda estar desde el primer momento concientizando, acompañando a la mujer durante todo este proceso, como pasa en otros países. ¿Qué cubriría la obra social? ¿La presencia en el parto de la obstétrica? Lo que es el control prenatal también. ¿Qué son las dulas? Las dulas son mujeres que han pasado por su experiencia, así se definen ellas, que se han pasado por su experiencia de parto y deciden acompañar a otras en este momento. No tienen ninguna formación académica. ¿Pero que estarían reemplazando a las obstétricas? No tienen formación académica. No, para nada. No, por eso, pero acompañar... Como acompaña cualquier familiar de la paciente. Una vecina, una amiga. Una familiar, entre comillas, con experiencia sería. Con la experiencia de haber pasado un parto, nada más. Nada más. Solamente. Parece que no. Pasado por un parto. Esto tiene que ver con la decisión también de la persona que va a dar a luz, ¿no? Exacto, exactamente, que decide contratarlas. Bueno, la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Tener una decisión de acompañar, que estar acompañada por alguien que pasó. ¿Qué puede influir? ¿Qué función tiene? ¿Qué participación tiene? Lo que es muy importante, que esto está comprobado científicamente, es que la mujer cuando está acompañada, obviamente que su trabajo de parto es más satisfactorio, está más segura. Para nosotras, lo ideal, por nuestra experiencia, sobre todo Susana y yo, que tenemos que somos más o menos de 1810, nosotros siempre decimos y hemos vivido la experiencia de trabajar siempre con el marido en la sala de partos, donde el esposo acompaña a la mujer durante todo el proceso, ¿no? Sí. Así que eso... Perdón, y no solo el acompañamiento y atender el trabajo de parto y el parto, sino la lactancia, inclusive en nuestra época íbamos, el primer baño siempre lo daba con la partera en el domicilio hasta la caída del cordón. Esa es una función específicamente nuestra y que está acreditada en la ley también. ¿Qué importancia tiene poner el bebé apenas nace en el pecho de la madre? Y fundamental, porque ahí se fomenta el vínculo, lo llamado el piel a piel, tal es así que directamente sobre la piel, porque es lo único que conoce el chiquito. Y es lo primero que va a escuchar es el corazón de la madre, que es su reconocimiento. Y es tan sabia la naturaleza que el chico repta hacia la mama, hacia el pezón. Ahora, cuánta sensibilidad, ¿no?, que demuestra la naturaleza y que a veces no la entendemos, ¿no? Totalmente. Claro, no la entendemos, nos apuramos demasiado cuando ese momento es tan maravilloso, como te decía, el mismo parto, y también que empiece a succionar. Inclusive eso implica para la madre, no quiero entrar en el tecnicismo, pero aumenta la contractilidad del útero y previene las hemorragias y empieza a succionar inmediatamente al bebé. Estamos conversando con la licenciada en obstetricia Alicia Silio, que es presidenta del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires, con la licenciada Susana Lofedo y con la licenciada María Alejandra Bustos. En este final es como decir, bueno, tenés un minuto para decir lo que quieras, ¿no? Cosas que hayan quedado en el tintero, que son importantes, que ustedes creen que la gente lo debe saber. María Alejandra, ¿qué es lo que te quedó por decir y querés aprovechar este tiempo? Bueno, que sería muy importante que las obras sociales nos reconozcan y podamos trabajar con las pacientes que tienen obra social, porque
muchas veces ellas quieren la atención de una obstétrica y ser atendidas en una clínica por la obstétrica. Entonces sería muy importante que la obra social nos reconozca. ¿Y por qué no la cubre la obra social? Decisiones políticas serán. Porque no es un trabajador de la salud más que puede ingresar a las obras sociales, porque hoy por hoy una obstétrica me parece que no es algo raro en un parto, la necesidad que una mujer tiene, ¿no? No es que estás pidiendo una excepción para algo que no es muy común. No, somos trabajadores de salud, lo mismo que los médicos, y tenemos, alcances en todo lo que es el bajo riesgo. Hay colegas que están habilitando consultorios para lo que es control prenatal, pero todo eso es particular. Pero, y es una pena que después no saben cómo derivar esa paciente para la atención. Uno genera un vínculo durante el control prenatal muy importante y después como que le soltas la mano, la dejas a la paciente. Pero creo que esto necesita un trabajo en equipo, ¿no? Me parece. El acompañamiento que tiene la mujer hasta que da luz y después cómo continúa cada uno con su función, con su aporte, con su acompañamiento. Me parece que de eso se trata. Exacto, no es, no, estoy yo, vos no. Como decidir quién es más importante o menos importante. Cada uno tiene una función. Sí, lo que pasa que históricamente, ¿no es cierto?, desde cuando aparece una ley que es en la época del proceso militar, a la obstétrica se la encasilla en un lugar de colaboradora. Y en realidad, hoy día, la legislación vigente y lo que son las competencias reconocidas por las universidades, nuestra profesión es una profesión autónoma. Autónoma para trabajar todo lo que tiene que ver en la salud sexual y reproductiva de la mujer durante todo su proceso, toda su vida, donde podemos atender desde la niña haciendo consejería hasta la mujer menopáusica. Entonces ahí está el tema, que hay que revertir un poquito eso y acá las únicas beneficiadas no solamente es nuestra profesión, sino las mujeres, porque hoy día las mujeres que no tienen obra social pueden atenderse con una licenciada en obstetricia, porque en todos los lugares públicos está la presencia de la obstétrica, pero no así en nivel privado, donde, las obras sociales obviamente no podemos llegar a hacer los convenios y ser reconocidas para que la mujer tenga esta opción, ¿no?, que pueda elegir. Susana, últimamente se ha dado, en casos de suma gravedad, que chicas de muy corta edad quedan embarazadas. Me parece que hay casos que se conocen y otros casos que no se conocen porque no se difunden. No sé si tiene que ver con una educación sexual, con una situación económica, pero la verdad llama poderosamente la atención. No sé si no hay un control por parte de los padres, un desinterés total, que viven a la buena de Dios. La verdad uno no encuentra una explicación por qué suceden esos casos, más allá de la perversidad de algún depravado, en algunos casos que yo siempre digo, creo que los jueces tienen que entender cómo es la situación y que aquel que es violador es un enfermo, por más que le corten lo que le corten, viola con cualquier cosa, y se dieron casos de que viola, sale y vuelve a violar y mata. Entonces me parece que la solución pasa por otro lado. Alguien que es muy difícil reinsertarlo, y yo lo lamento, pero tenemos que pensar por los que están afuera, no por aquel que está dentro. Sí, casualmente yo puedo hablar de eso porque me dedico a embarazo y adolescente. Estoy en el consultorio de pediatría del Hospital Alejandro Cor. Sí, los años cada vez disminuyen más, es decir, es increíble. Vienen las chicas de 12 años y ya la de 15 años es el segundo embarazo. El por qué queda embarazada es multifacético. Hay muchas causas, no es simplemente por desinformación, sino también muchas veces nosotros hicimos un trabajo que es un poco por salir del rol en el cual la chica de 13 años con una familia numerosa grande, con varios hermanos, es la pibe, la que hace los mandados. Cuando queda embarazada sale de ese rol y pasa a formar otro estatus. Hay muchas chicas que vienen con 14 años con embarazos buscados, con su parejita. Y en cuanto a la planificación familiar, desde las unidades sanitarias, las obstétricas se hacen muy, muy buen trabajo, haciendo la consejería necesaria. Pero a veces es un poco lo que le pasa al adolescente. A mí no me va a pasar. Hoy, por esta vez, no uso
anticonceptivos no me va a pasar. Y bueno, todo eso. Yo creo que hay que apuntar fundamentalmente a la educación. Ir a los colegios, nosotros vamos a los colegios a dar charlas, porque hay muchas cosas que se ignoran también. La última pregunta es, pensar que una niña de 11 años pueda estar embarazada, la verdad que me parece que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Sí, es prácticamente inentendible. Es una cuestión que uno se pone a pensar cómo puede pasar y no encuentra respuesta, pero se da cuenta que pasa, porque fueron 2 casos. Uno creo que fue en Tucumán, el otro no me acuerdo dónde fue. Sí, es tremendo porque su cuerpo está... Sí, pero si gesta, si puede gestar, es que evidentemente tiene óvulos para poder gestar ese embarazo. Sí, pero después para dar a luz... Pero para dar a luz también puede ser un parto normal o no, se vería. Pero psíquicamente está preparada para ser una mamá. Ese es el daño más grande, ahí ¿no? hay que apuntar. Y después, el bebé que viene. ¿Dónde viene. queda? ¿En qué mundo llega? ¿A dónde puede terminar? ¿Y qué es lo que puede pasar? Y así lo que va sembrando son, desgraciadamente, semillas que en vez de educar, de dignificar a la sociedad, sin culpas, aquellos, lo que hacen es en detrimento del ser humano. Desgraciadamente es así. Bueno, tenemos que entregarle a los chicos de las voces del ascenso. Susana, Alicia, gracias. Muchas gracias a ustedes. Por venir, también a Susana, María Alejandra. Gracias. Cuando quieran, siempre va a haber un espacio acá para charlar, siempre que Pablito traiga algo, ¿no? Porque siempre viene con las manos vacías. No, esto es un chiste. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir No, y buen fin de semana para ustedes. Igualmente.